Dicen que hay destinos peores que la muerte, historias que no deben contarse e incluso nombres que no deben pronunciarse. porque si no, te vas a topar con algo que es 1000 veces peor que la misma muerte. Esta noche abrimos los portales donde se entrelazan dos mundos que parecen muy distintos, pero que al mismo tiempo se encuentran unidos. El mundo paranormal y el mundo del crimen. Psicólogos que decidieron contar su historia, cómo se enfrentaron a la mismísima muerte y cómo también se encontraron con algo peor que el diablo, algo que incluso se alimenta de carne humana. Para esta noche nos acompaña una persona que estuvo dentro de estos círculos delictivos y que vivió de cerca lo imposible. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Esta ocasión nos acompaña una persona que anteriormente estuvo con nosotros. Una persona que me da mucho gusto recibirlo aquí en mi estudio y que estoy seguro que nos va a dejar con la piel chinita de tantas historias que no solamente ha vivido y que hoy se atreve a contar. Hoy nos acompaña nuevamente 8000C. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Me encanta estar aquí en tu estudio. Muchas gracias por invitarnos nuevamente y pues esperando que nuestras historias sean de grado para la comunidad. Oye, quiero mencionar que el podcast pasado que grabamos contigo ha sido de los más impactantes. Muchas personas quedaron muy impactados por lo que escucharon, tus vivencias. Sobre todo porque lo que tú nos platicaste fue prácticamente un testimonio de vida. ¿Cómo fue tu experiencia formando parte de un grupo delictivo? Lo que viste, lo que viviste dentro. Las veces que pensaste que ibas a dejar de existir. Y todo el miedo que pues se iba sembrando en muchas personas y en ti. Ha sido de las cosas más asombrosas y más escalofriantes que he escuchado. Hoy vamos a platicar de un tema que nos liga mucho a lo que tú nos platicaste la primera vez. Porque las experiencias paranormales están presentes en cualquier giro y en cualquier lugar. ¿Qué opinas de las personas que han vivido una experiencia paranormal dentro de un grupo delictivo? Mira, yo creo que es pan de todos los días cuando andas dentro de la maña. Así es que, como para mí fue igual, pan de todos los días, vivir experiencias paranormales que al final de cuentas te sientes como decir, pues es algo normal, no pasa nada. Se movió la silla, se movió esto, se escucharon ruidos, se escuchó un lamento, vi cómo desvivieron a esta persona, pero también vi que después de que lo desvivieron, decían que lo habían visto en otro lado. O sea, son demasiadas las energías que se mueven cuando andas bien recio en la maña. De ahí hay situaciones que uno pues en realidad no controla, no sabes qué es lo que va a pasar. Como te dije en el podcast pasado, había jefes, comandantes que en realidad sí están locos, o sea, que tienen un ímpetu de, a mí me gusta la sangre, me gusta ver, cómo te peleas, cómo hay esa rivalidad de una persona con otra, la rivalidad de incluso hasta con la misma, gente común y corriente, con los civiles, como decimos nosotros. O sea, de que un civil, ¿por qué se me queda viendo? Y se encendía el ánimo y ¿sabes qué? Tráetelo, desaparecelo. Todas esas energías, sentirlas, vivirlas, nos lleva
a que sea común para nosotros. O sea, es común ya vivirlo de todos los días. A lo mejor a unas personas más que otras. Yo que estuve metido en cierta rama de la mafia, y yo veía a compañeros, a conocidos, incluso hasta amigos míos que se hicieron amigos míos, como para ellos era bien fácil. Ahorita lo descartamos y lo desaparecemos. Gente, esas energías eran súper fuertes y lo miraban como si nada. Fíjate, ¿no? ¿Cómo sucede cuando hablamos de cosas paranormales como la brujería? Cómo es imposible no ligarlo a este tema. Uh-huh. Y es que esto es algo que lo comenta mucho las personas que trabajan la magia. Siempre el cliente o los clientes principales, personas de un alto poder, tanto en el gobierno como en el mundo del crimen. Fíjate, amigo, que hay situaciones que yo he estado investigando, y es que realmente no es complicado tampoco descifrar lo que estos grupos delictivos buscan, como la protección, pasar desapercibidos, ser invisibles, que las balas no toquen tu cuerpo, no te lleguen a ti, que cada operación sea un éxito. He hablado con personas dentro del podcast y fuera del podcast que han experimentado tantas cosas, tantos rituales donde se entrega sangre a diferentes deidades, como método, pues, de buscar agradarles para obtener sus favores, ya sea la Santa Muerte, ya sea el diablo, ya sea dentro de la misma santería, ya sea dentro de cualquier culto, religión o secta. Nos topamos con esto. Hay algo que tú mencionas también, y que lo he escuchado en otras personas que también han platicado su experiencia dentro de de estos cárteles de la maña. Y ellos dicen algo que tú también mencionas. Estos grandes o altos mandos pareciera que están locos. Pareciera que por momentos son personas normales, y por otros pareciera que estuvieran poseídos o fuera el mismo demonio. Había testimonios de personas que decían, es que lo ves tan tranquilo. Uh-huh. Incluso hasta conviviendo con su gente, y de pronto, oye, tráeme a tal cabrón, tráelo. O sea, ya se le metió el chamuco. Y vaya que nos pasó, vaya que me pasó a mí, a mis compañeros. Incluso hasta lo agarramos de guasa, porque pues cuando estuvimos ahí en 5 cuadras, ahí en el penal, pues era normal que tenías que buscar la manera de cómo pasar el tiempo. Y pues una de las maneras era, si alguien tenía ahí una pantalla, un televisor, imagínate a, no sé, 5 o 6 personas así como yo, todos rayados y bien mafiosos, viendo la novela a las 5 de la tarde. Y llegaba el jefe y se sentaba ahí con nosotros. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué están viendo? Y tú lo mirabas de lo más normal, incluso hasta ahí nos botaneábamos, porque decía, y si nos viera nuestro comandante que estamos viendo la novela de las 5 de la tarde, imagínate lo que nos haría. Claro. Y lo agarramos de botana, pero así se podría cambiar todo el panorama y decir, hay chamba, hay jale, llegó una persona que está hediondo y hay que trabajar con él, hay que hacer la investigación y tráetelo. Y incluso hasta con la televisión así prendida, viendo la novela, que no se nos pasara, pero haciendo la investigación y tratándole de sacar toda la información entre mutilaciones, lo que nos dijera el jefe, ¿verdad? Que tortura total para que pudiera salir la chamba. Pero como te digo, no es como algo diario, como si hicieras, voy a ir a barrer aquí el patio de mi casa. Cualquier cosa, ¿no? Es como si fuera cualquier cosa. O sea, cambiaba así. Sí. Y fíjate, mira lo que me dices de la plática de las energías, conforme como los jefes tenían su propia deidad. Así yo te platicaba en el podcast pasado cómo este señor, el comandante Guía, tenía bien, era súper devoto a la Santa Muerte, y pues que se hacían estas grandes fiestas el 2 de noviembre.
No sé si me dejes, te quiero platicar una historia. Adelante. En una de estos fiestas, yo tenía una pareja que iba y me visitaba al penal. La conocí ahí adentro, era familiar de una persona que estaba ahí adentro, nos conocimos, hicimos pues buena química, y hicimos una relación de varios tiempo. Ella iba y me visitaba, me llevaba de comer, nos la pasábamos bien, etcétera. Pero en una de esas me convenció, y pues te digo, adentro del penal había todo, era como una vecindad, como una ciudad chiquita, y a mí me convenció de un 2 de noviembre ir a ver el santuario que habían hecho. Estuvo en un santuario enorme en una cancha de básquetbol de usos múltiples, donde todo el mundo podía ir a poner su deidad. Que yo tengo una Santa Muerte, un busto de la Santa Muerte, y la quiero poner aquí porque ella me ha cumplido muchos milagros y todo eso. Pero imagínatelo así, la centésima potencia, era un enorme, chorros de rosas rojas que se le compraban, chorros de veladoras, y la energía estaba al millón, te daba miedo. Las fotos de los grandes comandantes que estaban en el cartel ahí, como pues alardeando nuestro poder en ese tiempo, pero a la vez pues dentro de un ritual. A mí esa vez me convence esta persona, vamos a ver, yo quiero ir a ver cómo está. Yo tenía la posibilidad y a mí me permitían ir a ver incluso a la gente que iba de visita. Si ellos querían ir con su familiar interno, podías ir a ver el santuario. Y pues acepté, bueno, ándale, vamos para que veas, mira cómo está aquí y todo. Pero dentro de eso, a mí me toman una foto. Dentro de, sí, de ahí con esta persona. Pasa el tiempo, yo salgo bien librado del penal, regreso a mi vida pues casi cotidiana, vuelvo a tomar mi vida yo termino la relación con esta persona, y empiezo la relación con alguien más, y empiezo a ver que yo tenía problemas íntimos. Okay. Con la pareja que tenía en turno, ya fuera del penal. Sí. Ella se empezaba a quejar que dolía, que no podíamos tener una intimidad sana. Pero cuando explota más el que está pasando, una vez nos fuimos a dar la vuelta, nos fuimos a un antro, a bailar, regresamos, ahí tuvimos un poco de intimidad, ella y yo, pero al terminar, yo me quedé conmovido. Me quedé acostado en la cama y me quedé ido. Yo no me di cuenta, ella fue la que me dijo, se acerca a mí, ella se va al baño, regresa, se acerca a mí y me dice, te miras como que estás bien a gusto, o sea, te quedaste bien a gusto en la cama. Pero dice que yo no le respondí nada, que yo estaba con los ojos abiertos, boca arriba en la cama, pero que yo no le respondí. Que se acerca, y donde se acerca, es lo que yo sí me acuerdo, que yo estaba como en una parálisis de sueño, pero al momento de ella acercarse a mi cara, yo no era ella, era una figura oscura con unos ojos como de serpiente, y en mi desesperación yo casi le meto un chazo para que se quitara de encima. Pero era tu pareja. Pero era mi pareja. Ajá. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué? Le dije, es que no eras tú. Le digo, no eras tú. Yo miré otra cosa. Estabas, ¿qué me dijiste? Dijo, pues que estabas bien a gusto. Y ya me explicó. Y ella me dice, a ver, cállate. No hables. Y se empieza a escuchar de un lado de la cama
como si alguien fuera caminando, pero no había nadie, obvio, estábamos nosotros dos solos. Claro. Y se escucha donde alguien iba caminando, los pasos fuertes y muy marcados, como si rasguñara al momento de como si fuera un gato o algo que trae las uñas largas. Así se escuchaba. Sí. Y se pone a un lado mío. Y mi pareja, que ahorita es mi esposa, ella siempre ha tenido un sentido, un sexto sentido para todo eso. Y ella le empieza a echar y decir a la chica: aquí no te quiero, yo no quiero estos problemas aquí, a la chingada, esta no es tu casa, aquí reina, aquí lo que reina es Dios y no quiero nada de esos problemas. Empezaba como a reprender. Como a reprender, ajá. Y se acabó, se escuchó donde poco a poco se fue retirando del cuarto. Y nos quedamos los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo escuchaste? Le digo, sí, yo también escuché. ¿Escuchaste como que eran pasos con rasguños? Le digo, sí. Después de eso, ella, como te digo, que ella tiene un sexto sentido. Obvio, yo no me podía hacer de la vista gorda porque yo sé que existe totalmente la brujería y las energías y todo lo que había pasado, pero yo no creí que me hubiera alcanzado a con ella algo, que yo trajera algo que nos hiciera daño a los dos o a ella. Y ella consiguió una persona y me dice: ¿sabes qué? Por no dejar vamos a platicar con esta señora, una señora. Yo quiero que te barra, que te vea, que tenga lo que tenga que hacer, porque esto, lo que vivimos anoche, no es normal. Ok. Pues llegamos con esta persona, me hace un tipo de limpia con algodón virgen, me hace una limpia, me pone en un aro de fuego. Y cuando me hace la limpia con el algodón, es algodón quirúrgico del que viene como en cuadro completo. Sí. Al momento de hacerme la limpia, ella me dice: mira, ahorita lo que voy a hacer, voy a prender, a los dos, estábamos los dos presentes, voy a prender el algodón, pero el algodón no se va a quemar completo. El algodón solamente se va a quemar la pura capa de arriba. Ajá. Y yo quiero que me digas tú lo que ves en el algodón. Dijo: algo va a aparecer ahí. Dijo: sí, traes algo. ¿De qué traes algo? Traes algo. Ah, porque cuando me quiso poner dentro del círculo de fuego, no prendió. Ok. Me echó un chorro de alcohol alrededor y le prendió fuego el ritual ese que hizo, y no prendió y le ponía más alcohol y no prendía. Dijo: no, si traes algo muy fuerte. Fue cuando ella me hizo la limpia con el algodón. Y dicho y hecho, le prende al algodón, y donde le prende, en instantes yo veo la foto que yo me tomé con esa persona, con esa mujer. ¿Con tu ex? Con mi ex. O sea, fue como una visión lo que fue tuviste. Como una visión, y se hizo la impresión en el algodón de esa foto. O sea, así como... Sí, me dice: ¿qué miras aquí? Dice: yo aquí miro. Me dice: mira, aquí es se ve como si fueran dos personas, una mujer y un hombre. Dijo: y este hombre se parece a ti. Y en ese momento veo sí, lo que aparece, y le digo: yo conozco esto que estoy viendo. Digo: esto es una foto que yo me tomé cuando yo estuve en el topo. Y dice: ok. Dice: ¿y quién es esta persona que está en un lado tuyo? Digo: es una expareja que tuve problemas con ella y ya no estoy con ella. Con la que estoy ahorita, ella es mi esposa. Ya tengo tiempo que no tengo ni siquiera le dirijo la palabra porque terminamos muy mal. Me dijo: entonces, mira, te voy a poner en velación. Me vas a dar la oportunidad de que yo te quite el trabajo que tienes. Fue alrededor de un año. ¿Un año? Más o menos. Wow. Pero en ese año fue muy difícil
para mí salir adelante y para más tener intimidad con mi pareja. Tuve el problema muy fuerte de que pues ella le dolía, no estábamos a gusto. Cuando ella ya nos empieza a explicar, esta señora, la que nos ayudó con el trabajo, me dice que mi ex lo que quería era que en pocas palabras se me cayera mi aparato reproductor masculino. ¿Qué? Wow. Me hace el trabajo, como te digo, en un año, pero fueron limpias. Sí. Hasta que por fin me dijo, ¿sabes qué? Ya tengo el trabajo. O ya lo tengo aquí. Para que vengas y lo veas. Voy al lugar donde trabajaba y veo, era un frasco con el algodón. El algodón se hizo verde, pero la figura de la foto o lo que estaba como si lo que estuviera impreso se miraba más claro. Ya se miraba como si fuera una impresión de una playera. Ok. Pero adentro traía la figura de un aparato reproductor masculino con vendas, con hilos, con estambres amarrado. Y ella me explicó, mira, lo que pasa es de que esta persona lo que quería era que ya no volvieras a tener intimidad con ninguna mujer. O sea, te aplicó la de la venganza, ¿no? Aplicó la de la venganza. Ya. Dijo, te lo voy a quitar. Dijo, ahí va, mira, ya tenemos esto, siguen las velaciones. Pero, dijo, ¿cómo está tu esposa actual? Digo, pues en realidad no hemos podido estar juntos, no hemos podido tener la intimidad normal. ¿Por qué? Dijo, porque le digo, pues que le duele. Y a ella también la empieza a atender. Mi problema se le pasó a ella, me dice. Uh-huh. ¿Sabes qué? Todo esto que te pasó a ti, al quererla tú a ella y ella al quererte ayudar, se hacen uno solo. Se hacen uno solo. Así es. Así es que llegó un punto en que ella también la tuvo que atender. Claro. Le dio unos baños de asiento, nos dijo que pusiéramos a hervir varias hierbas, y que ella se sentara en ellas, etcétera, así como el baño de asiento. Pues nos tocó una vez, ya vivíamos juntos, ya habíamos superado un poquito más y ya estábamos viviendo juntos. Y nos pasa que me dice, no recuerdo si fue el último baño de asiento, porque fueron varios durante varios días, creo que fueron 7 días seguidos en la noche que hacía eso. Y el último me decía, ayúdame, dijo, porque batallo para sentarme y que el vapor, y pues ya lo hizo, pero me grita, lo hace, la dejo acomodada. Cuando se mete al baño a la regadera, me grita así totalmente desaforada, muy, muy, muy alterada. Ven a verme, mira lo que está pasando. Entro al baño. Paco, de sus entrepiernas salía un líquido como si fuera chapopote. ¿Qué? De su párter, de su entrepierna, salía un líquido como si fuera chapopote. Y ella súper asustada. Le estaba ya sacando su cuerpo. Exacto. Wow. Dice, mira lo que está pasando, mira cómo me está saliendo. Ella muy asustada. Que me decía, háblale a un doctor, esto no está bien, esto... Le digo, a ver, espérame, déjame, le hablo a la señora. Sabemos que esto va por este lado. Claro. Si te sientes mal, le digo, ¿te duele? No me duele, pero mira, es que ¿cómo es posible? Digo, espérame, déjame, le marco a la señora. La señora ya estaba esperando la llamada. Dijo, ya salió. Sí, mire, es que lo que está pasando es esto, señora, échenos la mano, mire. No se preocupen, ya salió. Ya mañana solamente vienen, les voy a hacer una barrida a los dos juntos y hay que hacerles una pequeña protección para que traigan ahí los dos.
Hay que ustedes seguir leyendo la Biblia, los salmos, etcétera, proteger su casa, proteger todo, para que esto hasta ahí quede. Qué fuerte, hermano. Pero qué impresionante cómo se manifiesta la propia brujería y es expulsada del cuerpo, como se ha visto en tantas liberaciones, pues estos rompimientos de trabajos, y sobre todo que fueron testigos ustedes dos de lo que ocurrió en este proceso tan difícil. Lo que ella nos decía es que esto fue muy fuerte por las energías que traía esa foto. Claro. Porque dice que es que lo que pasaste tú no fue fácil. Más aparte, ella se quedó con una foto que tenía muchísimas energías, muchísima ayuda, ya sea energía mala, energía de la santería, todo fue muy fuerte. Así es que para ella, al ser muy fuerte, fue muy fácil para ella hacerte daño. Claro. Y hacerles daño. Qué fuerte, ¿no? Fíjate que ya que comentaste esa parte, me haces pensar mucho en los trabajos que este tipo de personas hacen en pro de venganza, porque no estás conmigo, no estás con nadie y voy a hacer que tu aparato reproductor se pudra. Y lo fuerte de esto es, ustedes lo lograron romper. Siento mucho, porque así le ha devenido a esa persona. Muy fuerte. Yo te quiero contar una historia, querido 8000C, que es un testimonio también que nos comparte una persona que no directamente se dedicó a un tema del crimen, pero su hermano sí. Él nos dice que desde que eran muy pequeños, siempre crecieron en un ambiente lleno de violencia. Su papá se dedicaba a robar y pues prácticamente esta persona que nos comparte lo que vivió dice que él en la primaria descubrió que el rumbo de su vida, incluso el de sus padres, era incorrecto y él siempre quiso hacer cambios. Pero su hermano menor no. Su hermano menor, que era 2 años menor que él, dice, él siempre quiso ser como mi papá. Incluso mi papá a veces lo llevaba. Y él aprendió estas malas prácticas. Dice, crecimos, yo me dediqué a estudiar. Esta persona se hace llamar Joaquín, el que nos comparte la historia. Creció, empezó a estudiar, hizo una carrera, trabajó muchísimo para poderla pagar y se graduó con honores, de hecho. Pero me dice, el detalle con mi hermano menor es que él ni siquiera terminó la secundaria y él desde muy joven ya se dedicaba a lo malo. A lo malo, te digo, robos, hurtos, todavía no directamente a un tema de vender sustancias ilícitas, pero yo sabía que en cualquier momento iba a ser. Pasó el tiempo, dice, yo ya vivía en mi casa, vivía en una parte del norte del país. Y dice que para este punto ya veía muy poco a su hermano. Dice que, y lo menciona, las malas lenguas ya decían que él ya formaba parte de un cártel del norte. Okay. Entonces, dice a mí me gustaba pensar que no. Yo hablé mucho con él, incluso en algún punto le dije que yo podía pagar sus estudios y él quería pues iniciar otra vez de nuevo. Él no me decía nada. Él menciona que todo ocurre una noche. Dice que él estaba en su casa y que de pronto empezaban a tocar fuertemente la puerta. Esto fue como en el 2003 más o menos. Y dice que, pero ahora tocaban la puerta con una desesperación. Dice, me levanto y la puerta seguía sonando insistentemente. Miro por el picaporte y era mi hermano menor. Era él. Rápidamente abro la puerta y noto que venía muy alterado. Dice, venía muy alterado. Entró rápidamente, cerró, me dijo, cierra la puerta. Dice, yo pensé que estaba como drogado o algo así. Venía muy histérico, de esas veces que por tanta impresión el aire le falta y no puede hablar bien. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes?
Y solamente repetía la frase: no dejes que me lleven, no dejes que me lleven. Por favor, hermano, no dejes que me lleven. Dice, lo toco y noto que su piel o su cuerpo está muy caliente. Tenía como fiebre. Dice, oye, tú estás mal, o sea, estás enfermo, ¿qué tienes? Dice, llegó, se acostó un rato en el sofá. Dice, yo rápidamente fui por unas compresas de agua y le empecé a poner pañitos de agua en la frente. Pues es mi hermano. Dice, pero como que deliraba, había momentos donde hablaba y yo decía, ¿pero qué le estaba sucediendo? De pronto, dice, como que se estabilizó un poco, se estabilizó. Le hablé a un amigo que es doctor, llegó, al ratillo, dice, le estuvo checando. Sí, tenía una fiebre de casi 40 grados y me dice, tu familiar está muy mal, hay que bajarle la temperatura. Y aparte dice, el olor que tiene tu hermano estuvo drogado. Entonces, manténlo checado, que no sé qué. Dice que cuando su hermano se empieza a levantar ya un poco mejor, y ya para este punto era madrugada, dice que le confiesa a su hermano que estaba pues muy preocupado. Y él le dice, ¿pero por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Y dice, para empezar, mi hermano me cuenta lo que decían las malas lenguas. Él me confirmó que efectivamente él estaba dentro de un cártel. Y yo no podía creerlo. Yo no lo podía creer. Y él me dice, es que ese no es el problema. Él le contó como una historia de terror y probablemente te haga sentido. Porque él dice que hay destinos peores que la muerte. Dice, la verdad, hay cosas que la muerte es 1000 veces mejor. Le empezó a decir que dentro del grupo de personas con el que él se juntaba, sus jefes tenían unas prácticas muy extrañas. Dice que había una zona muy rural donde tenían sembradíos de esta hierba peligrosa y que ahí había como un pequeño templo. Dice, yo cuando llegué a trabajar con ellos, era normal escuchar que de este lugar hombres y mujeres gritaban, pero por días. Dice, nosotros sí nos tocó torturar a personas y darles cuello. Pero yo nunca entendía por qué luego los llevaban a ese templo, a ese lugar, al cual, dicen, nosotros teníamos prohibido entrar. Solamente entraban 2 personas, a los que su apodo eran los sacerdotes. Y solamente nos tocaba ver cuando metían a hombres o mujeres, pero duraban días. O sea, los sacerdotes solamente iban, dejaban a la persona y se salían. Pero estas personas gritaban hasta por días. Estos sacerdotes se usaban unas túnicas negras, unas capuchas, y siempre que salían se rociaban con algo. Pero parecía que había alguien adentro y que esta persona los hacía sufrir mucho. Él dice que un día de curioso quería asomarse, pero que otro compañero le dijo, ni se te ocurra ver qué hay ahí adentro, porque te van a meter. Lo que está ahí no es cualquier cosa. Dice que eso despertó muchísimo más su incredulidad. Pero pues ¿qué hay? ¿Quién vive ahí? Dice, porque nunca veía que alguien saliera de ahí. Solamente entraban los sacerdotes y salían. Pero parecía que había alguien que se dedicaba a torturar. Dice que un día de noche él cuidaba parte de estos terrenos. Estaba solo y decidió asomarse. Dice que cuando se va adentrando a este templo, que solamente se veía que estaba iluminado por velas adentro, vio a alguien parado. Dice, me voy a esconder, dice, no sea que me dé el pitazo de que yo estoy aquí, no tengo autorización de entrar. Pero se dio cuenta que esta persona, entre comillas, no se movía. Entonces, conforme se fue acercando, se dio cuenta de que no era ninguna persona, era una estatua. Pero lo más fuerte de esto, dice, es que no era una estatua de bronce, de yeso. Era una estatua hecha de huesos humanos. Obviamente la cabeza era una calavera, pero no era una estatua. Él me dice, no era una estatua a la santa. No. Era una estatua
parecía como a la santa, pero era otra cosa. Pero estaba hecha, dice, con cráneos, con huesos, y apestaba horrible adentro. Dice, de pronto empecé a sentir pesadez y me salí. Dice, solamente quería confirmar qué había adentro. Al día siguiente dice que le tocó ver cómo metían a una mujer, que también dice, pero esta mujer trabajaba con nosotros, pero se enteró que traicionó al jefe, y a los traidores se les da el peor castigo. Dice que la meten a ese lugar, demoró 4 días gritando, y cuando la sacaron seguía viva, pero solamente la sacaron para matarla. En ese momento él le pregunta a uno de sus compañeros con el que tiene más, digamos, un poco más de amistad, y le dice, cabrón, ¿qué hay ahí? Y él le dice, ahí hay algo al que los jefes le rinden tributo. Le apodan la patrona. Y ella, o sea, una mujer o una energía femenina, ella se encarga de castigar mucho mejor que nosotros. Y ahí mandamos a los peores. Dice que para él esto era como un cuento. Dice, yo sabía que mis jefes practicaban cosas pues muy fuertes, pero esto es otra cosa, o sea, de otro nivel. El problema de esta persona, el por qué venía tan aterrado, tan mal, porque le confesó a su hermano que hizo algo que lo condenó a que lo enviaran para allá. Y él dice, pues, ¿qué hiciste, cabrón? Me metí con la hija de mi jefe. Y yo pensé que no iba a pasar nada, pero 2 de sus hombres nos vieron. A uno me lo dice, pero el otro se me escapó. Y el otro fue a avisar, dice. Ya llegaron a mi casa, dice, logré ver que estaban ahí antes de que yo llegara. Y Joaquín nos dice, es que, cabrón, me pones en riesgo a mí, aquí está mi familia. Pero dice que en ese momento su hermano se empezó a alterar. Dice, es que no quiero, mátame tú, o sea, no quiero que me lleven. Porque él llegó a decir que las personas, fíjate esta locura, que las personas cuando las sacaban de allí gritaban de un dolor, pero no tenían una huella en su cuerpo, como golpes, mayugones, como le dicen, no. Él dice que la gente lo que decía es que se empezaban a quemar desde dentro y eran unos gritos desesperados. Y él decía, es que mátame tú, yo no quiero, o sea, yo prefiero 1000 veces que me manden a mí al otro mundo ya, a que me lleven allá. Y él decía que su hermano estaba muy alterado. Dice, se levantó y sí, dice, olía a él pues, que se había metido pues sustancias ilícitas. Se levantó, fue a la cocina, tomó un cuchillo y dice, hazlo tú o lo hago yo. Y dice, eran como las 4 de la mañana. Y este tipo, mi hermano, estaba mal y a mí me dolía ver a mi hermano mal. Dice, de pronto empezamos a escuchar cómo llegaban unas camionetas afuera. Mi hermano dijo, si tú no lo vas a hacer, yo no voy a esperar a que estos cabrones suban. Dice, él se salió de la casa rumbo desconocido. Lo último que nos dice Joaquín, mi estimado 8000C, es que nunca volvió a ver a su hermano. Él no sabe si su hermano se terminó matando, si lo agarraron y lo llevaron con esa famosa patrona o simplemente no sabe qué ocurrió con él. Pero es el testimonio prácticamente de un hombre que pues hizo algo que no debía hacer. Fíjate, Paco, lamentablemente hasta para andar en este ámbito tienes que tener los pies de plomo. Es muy fácil caer dentro de la tentación, es muy fácil caer en más tentación en las cosas que no debes de hacer. El estar dentro, y más si tienes algún tipo de poder o algún tipo de cargo, tú sientes que eres invencible, que eres Superman, que eres el narco más grande de todo México, sabiendo que pues que al final casi siempre vas a tener un jefe arriba de ti. Claro. Siempre vas a tener un comandante y te los puedes topar, como te dije en el podcast pasado. Hay personas que yo conocí que eran muy inteligentes y que sabían
cómo hacer las cosas, pero también puedes encontrarte a personas que con el mismo poder hacen cosas que ni te imaginas por tener más poder. Claro. O sea, este tipo de rituales es muy, muy común encontrarlos en los comandantes que tienen mucho, mucho poder, que para ellos sobrevivir está ante todo. O sea, si yo tengo que desvivir a alguien, sacar el corazón, hacer un ritual para la deidad, que yo lo hago, porque ellos creen que con eso vas a durar viviendo y no te van a hacer nada. Obvio, las energías, yo creo que sí, ¿verdad? Sí pasan, como lo que te platiqué del anillo del comandante guía. Pero fíjate, ahorita se me viene el recuerdo cuando yo llegué al penal en el 2014. Había mucho este tipo de torturas para las personas que iban llegando. Ajá. Y me tocó ver a mí una de las veces que me mandan no recuerdo qué me mandaron, creo que fue como para llevarle a alguien un platillo de comida, algo así, pero yo creo que fue la primera vez que entré al rondín 2 del penal. Ok. El rondín 2 en ese tiempo era el infierno, porque ahí ocurrían todas las torturas. Ahí casi siempre había desvividos, siempre había personas gritando, llorando, suplicando que no les pegaran, que no los golpearan, que no los tablaran, etcétera. Porque ahí era como el punto de reunión, o como se puede decir como el punto donde nadie les hacía nada a las personas que estaban en el mando en ese tiempo. Esa vez me acuerdo muy bien que yo llego y había 2 guardias en la puerta. Que estoy hablando que guardias no eran guardias de celadores, no era la ley, eran personas, eran sicarios. Y me dicen, ¿qué onda? ¿Quién buscas? Fulano de tal. Ah, vengo a traerle esto. Ah, sí, pásale. Cuando entro, veo que tenían a personas colgando. Se les dice capullos. Ajá. Agarrabas el emplayer, los emplayabas como momias. También les decían momias, pero las momias iban abajo del búnker. Pero esos eran capullos porque te enrollaban con el emplayer. Ajá. De pies a cabeza, y nada más te hacían un orificio por la boca para que medio respiraras por la boca, y te colgaban. En los rondines era un lugar donde eran 2 pisos, había celdas arriba y abajo, pero la parte de arriba en medio estaba despejado. Tú podías ver por los andenes, podías ver hacia abajo, hacia el primer piso. Te colgaban de esos tubos, y cada que pasaba alguien era golpearlos. O sea, tenías que hacerlo a fuerza. Tenías que hacerlo fuerza, porque te decían, órale, ahí está el bat, ahí está la tabla, métele un chazo. Tú ni sabías ni por qué el chavo estaba ahí, ni por qué la persona estaba ahí, pero tenías que hacer caso. Cuidadito si no lo hacías. Cuidadito si no. Pero ahorita me recuerdo que casi todo el que pasaba era por mi madrina, y paz. Y por la madrina, y paz. Y por la madrina, y pum, 2, 3 batazos. Y nomás oía el quejadero. Cuando yo llegué, pues yo no sabía que era la madrina. Ajá. O sea, porque pues en realidad yo pertenecía, pero yo conocía pues la Santa Muerte, ¿no? Y ya. Ajá. Yo no sabía que la Santa Muerte también le decían madrina. Para ellos era la madrina. Y yo pregunto, ya después ya salí del lugar y todo, y yo muy asustado, con miedo a que no me fueran a mí a hacer también eso, salí preguntando. Oye, pues que entré al rondín 2 y me di cuenta que tenían sí, pues son los castigados, son los que van llegando, son los que están hediondos. Digo, pero cada que les
dicen, por la madrina. Y yo pensando, ¿quién es la madrina? Dije, es una jefa o es una comandante allá afuera, o yo nunca había escuchado hablar de la madrina. Y se me queda y me dice, no, es la madrina de la Santa Muerte. Me dijo, ellos le están ofreciendo el dolor de estas personas como un tipo, no sé, reverencia, tributo. Entre más sufra, una ofrenda de dolor para la madrina. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Llevar a una persona al sufrimiento y entregar ese dolor a una entidad. Y ni te imaginas más duras que había ahí. O sea, ahí la gente, al no estar haciendo nada, Paco, es como que solamente estás ideando. Te da más tiempo para pensar cómo actuar. Cómo actuar y cómo hacer sufrir a la gente, cómo hacerle sacar las palabras. Había unas torturas que hasta te daban risa. O sea, dentro de los golpes y el dolor que sufría la gente, tú te quedas, ¿cómo se les vino a la mente hacer esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Nos puedes decir una? Claro que sí, había una que a mí me daba risa, pero yo sé que la pasaban de lo peor los chavos, los que estaban ahí. Había una que le decían el vampirito. Ok. El vampirito era, te ponían en la reja, es la reja de la celda, pero tú te tenías que colgar con los brazos como si fueras vampiro. Tenías que entrecruzar los brazos entre las rejas y hasta donde topara, hasta el techo, y ahí tenías que durar volteado hacia enfrente como gárgola. Tenías que durar ahí 2, 3, 4, 5 días. Hasta que el jefe dijera, ya lo pueden bajar. Había veces que, pues ya después que yo ya entraba normal, que ya andaba más metido ahí adentro, había nomás a veces donde se escuchaban el chingazo. ¡Pum! Se caían. O sea, sin dormir, sin comer, sin tomar agua. No te puedo asegurar cuántos, si duraban muchos días, pero lo que sí es hasta que el jefe no los bajara de ahí, porque hicieron algo malo, porque se pasaron de lanza con algo, porque porque también ahí adentro era muy penado robar. Ok. Te quemaban las manos. Cuando robabas, te quemaban las manos. Te ponían gel antibacterial en las manos y te prendían vuelo si te cachaban robando. No manches. O sea, todos esos tipos de torturas. Es como es el vampirito. Ahí creo que el soldado pensante, creo que ese viene de la milicia. Te ponían en escuadra. Ajá. Tu cabeza en el piso y los 2 pies en el piso, y quedabas como una tipo V invertida. Ok. Y también vas a tener con tu frente en el piso y los pies así, y vas a tener que durar así 3, 4, 5, 12 horas todo. Y si te caes, levántate y vuélvete a poner así. Un tipo de tortura igual. Pues no nada más era que te pusieras así, o sea, te ponían sin ropa. Ok. Se ponían así en lo que más sufrieras, lo que más te doliera psicológicamente, y físicamente, era lo que hacían. Y ni se diga pues la bolsa, el bote, los toques. ¿Cuál fue, mejor dicho, la tortura más fuerte que te tocó ver a ti? A mí me impactó mucho las hojas abajo de las uñas. Ok. Los alfileres abajo de las uñas. O la arcada de uñas. O la quebrada de dedos. Eso no sé por qué. A lo mejor yo por el sentir, por el escuchar cómo se quebraba, cómo se quebraba un dedo. Que te agarren un dedo. A ver, pon tu dedo, agárralo y ahí ¡clas! Te lo tronaban como si fuera un hueso de pollo, compadre. O una tortura también, pues la que las manos también, la raza salía, corre. Los brazos hasta que se te reventaban tus glúteos, hasta que se reventaban y salieras 20, 30 bates con un bat de aluminio. ¿Quién los aguanta? No, imagínate. Imagínate algo así. De las más light era en medio de la cancha en tiempo de frío, y cada hora iban y te aventaban un bote de agua.
Pero todas van en medio, en tiempo, en el friazo, ahí en medio, y ni te muevas porque te va peor. O sea, eso era lo más leve. Eso era lo más leve, lo más light, de que decías tú, pues, lo aguanto. Pero lo más difícil, hongos, que también es muy común ahí entre la milicia, te golpean con una tabla, con una madera, te golpean la planta de los pies. Dice que es muy peligroso. Yo hasta la fecha he escuchado hasta de médicos que es muy peligroso que te hagan ese tipo de tortura. Okay. Ese a mí me lo hicieron, Paco. Y te puedo asegurar que lo que quieres es desmayarte. Te ponen las plantas de los pies así, despejas sin calcetines, sin tenis, y con el bat o con la tabla. Ese es el mentado matongos. Y a cualquiera se lo hacían, los toques. A mí en la investigación, no sé si recuerdas el podcast pasado que te platiqué, que a mí sí me hicieron investigación llegando a población. Que demoraste un buen de tiempo. Que demoré un buen de tiempo para llegar a que me dieran mi libertad dentro del penal. Sí. Con lo que me dejaron en paz, o con lo que ya dijeron, ya nos pasamos, fue con los toques. Pero me pusieron, eran 2 cables conectados a la luz, a la corriente eléctrica, y estos chavos, por estar jugando, no te digo, para ellos era cosa normal hacer esto. Tiempo de ocio. Tiempo de ocio, me los pusieron aquí, en esta parte. De hecho, yo tengo problemas en esta parte. Sufro muchos mareos, vértigos, etcétera. Y tengo como una protuberancia aquí, donde me pusieron los toques aquí, unos cables. Sí. Yo nada más miré blanco y se me acabó el dolor. No manches, amigo. Hasta ahí llegué. Cuando desperté, no sé cuánto tiempo estaría desmayado. Ya me dejaron. No, ya que pase morado el vato, ya estuvo, ya le sacamos toda la información. Pero así como vi eso, también vi como otras personas que con toques no aguantaron, que se les fue. O sea, recibir una descarga de 120 volts mojado. No, imagínate. Te revientas por dentro. Claro. Te revientas por dentro. Su amigo, qué cosas tan fuertes son las que tú viviste. Fíjate que hay una persona que me compartió algo. Es una de las historias más largas que me han llegado y que me ha impactado muchísimo. Te quiero contar esta historia. Esta historia se llama El Pacto del Sicario. Esto ocurre, pues como que dice, el desenlace es en el 2019. Hay una persona que nos comparte su historia de forma anónima. Y él nos dice que vivía en un ranchito muy pequeño en Veracruz. Estaba ubicado en la zona de Cumbres. Una zona alta donde hace frío, donde hay niebla, que ya prácticamente te va conectando con Puebla. Él nos dice que él tenía 8 hermanos, con él eran 9, y que eran unas personas muy pobres, de escasos recursos. Él nos dice que pues eran 9 hijos, mamá y papá, pues trabajando todo el tiempo. Él nos dice que ellos no tenían acceso, pero de verdad nada de acceso a servicios médicos. Ellos medio comían, medio vivían, sobrevivían, mejor dicho. Y también vivía con ellos su abuela, que era una mujer muy dura. Esta persona nos dice que su mamá enfermó cuando ellos tenían 6 años. Enfermó muy fuerte de gravedad. Y él nos dice con dolor que su mamá les llegó a decir a todos: yo sé que me voy a morir porque no tenemos el dinero para curarme. Yo me voy a morir. Dice, mi mamá tenía fuertes dolores de cabeza y de estómago. Y un día simplemente falleció. Sin más. Dice, nosotros sabíamos que mi papá hacía todo lo humanamente posible, pero pues él también era mal pagado. En aquel entonces era muy mal pagado. Pues no había trabajo, no teníamos acceso a servicios médicos. Mi mamá murió, dice, porque no teníamos el dinero. A partir de ahí, dice, yo me puse como una meta de que esto ya tenía que cambiar. Él dice que de todos sus hermanos, de todos, nunca va a olvidar a su hermano mayor, Beto.
Él dice que era el hermano al que más confianza le tenía, uno que desde que era muy pequeño trabajaba. Él dice que Beto, desde que tenía 5 años, él trabajó. Incluso dice, mi papá todo el tiempo se la pasaba trabajando y mi abuela lo mandaba, fíjate, a sacar a los borregos. Dice, sácalos a las 5, 6 y a las 7 los metes. Y dice, pero imagínate, vivíamos en un rancho, a esa hora estaba todo oscuro, hacía frío, había neblina y mi hermano se iba solo. Dice, pero había momentos donde, y así lo dice, donde mi hermano Beto venía corriendo y abandonaba a los borregos. Dice, ¿qué pasó? Y mi abuela lo agarraba a coscorrones, le pegaba en la cabeza. Regrésate, órale, que se lo van a robar. Y mi hermano decía que no. ¿Pero por qué? Y el hermano decía, fíjate, que había una mujer que estaba donde iniciaba el cerro, que esta mujer se aparecía ahí, estaba completamente desnuda y que levitaba. Dice que esta mujer iba flotando y que se le quedaba mirando a él y pues él salía corriendo. Dice, entonces mi hermano nunca mintió. Dice, mi hermano no era un niño que mentía, él jamás mintió. Y mi abuela lo regresaba a punto de chingazos de, órale, tráete a los borregos que se van ahí, se los van a robar. Y dice, yo veía cómo mi hermano tenía mucho miedo de regresar. Y dice, a veces yo me iba con él o nos íbamos los 5 hermanos hombres, nos íbamos, dice. Entonces, así solamente le hacíamos. Pero todo el tiempo, ese era el único hermano que veía cosas extrañas. Dice, pasó el tiempo, iban pasando los años, mi hermano seguía trabajando con nosotros. Teníamos una perrita, dice que se llamaba Pequi. Pequi era la mascota de mi hermano y él dice que cuando esta mujer aparecía de la nada, dice que hasta la perrita se orinaba. Empezaba a aullar y él decía, cuando la perrita estaba aullando, yo sabía que ya la iba a ver. Y después dice, la veía y la perrita hasta se orinaba. Dice, una vez cuando éramos niños, pues no tan niños, ya tenían sus 11, 12 años. Dice que la perrita se perdió y pues la fue a buscar con su hermano. Dice que iban subiendo el cerro y que les llamó la atención. Vieron como unas casas de campaña, unas fogatas. Les llamó la atención porque en ese entonces hablaba de que estaba llegando un nuevo cártel a esa zona de las cumbres. Dice, no, pues vamos a regresarnos. Dice, para nuestra buena suerte, pues nuestra perrita ya la habíamos encontrado. Hay que irnos. Dice, esas personas son malas, vámonos. Pero mi hermano Beto se quedó mirando fijamente al campamento. Ya, dice, nos fuimos. Fueron pasando los años. Dice, yo cumplí 15 años, mi hermano cumplió 17. Y fue donde pasó el primer evento fuerte. Él nos dice que su padre enfermó de gravedad. Imagínate, el único proveedor, la persona que estaba sacando a flote a toda su familia, se enferma de gravedad. Dice que la abuela estaba muy mal porque sabía que iba a pasar lo mismo que con su mamá. Se iba a morir porque no había el dinero, no había el recurso. Dice que la abuela salió a pedir prestado a los vecinos dinero y juntó solamente para la consulta. Y le dijeron que su papá obligatoriamente necesitaba una cirugía, pero que el monto era totalmente fuera de su alcance. Era imposible para ellos tener ese dinero y estaban tristes porque decían, es que se va a repetir lo mismo. Mi papá se va a morir también, al igual que mi mamá. Dice que los días pasaban y su papá empeoraba porque él ya necesitaba una cirugía. Dice, mi abuela empezó a vender todos los borregos, o sea, se empezó toda, dice, los vecinos ya no le prestaban dinero, o sea, ya no sabíamos qué hacer, todos los hermanos, hermanas a trabajar y no juntábamos el dinero. De pronto, mi hermano Beto, él dice que desapareció. Se fue, no lo vieron y regresó a las horas con el dinero. Y él dijo, vámonos, ya tengo el dinero para la operación de papá. Dice, pues todos así como de, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Y él decía, no, eso no importa. Vamos a enfocarnos en lo importante. Papá va a estar bien. Dice que lo llevan
Operan al señor. El hermano Beto pagó los gastos hospitalarios. Él tenía apenas menos de 20 años. O sea, ¿cómo le hizo sin tener un trabajo fijo, sin nada? ¿De dónde sacó esa cantidad? Dice que toda la familia le preguntó, pues, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué hiciste? Y él siempre respondía lo mismo. Tú no te preocupes. Lo importante es que papá está bien. Y sí, el señor a los pocos días, a la semana, se levantó y ya empezaba a trabajar. Dice que el hermano, dice, de pronto yo lo veía menos, de pronto se iba todo el día, regresaba hasta la noche. Dice, yo no sabía qué hacía. Dice, pero yo empezaba a tener sueños. Dice, en mis sueños yo veía cómo mi hermano estaba en el bosque. Y cómo, a pesar de que yo nunca vi a esa mujer que levitaba desnuda, dice, yo en el sueño veía cómo esa mujer se le presentaba a él. Yo tenía mucho miedo. De pronto, dice, mi hermano dejó de venir unos días a la casa. Mi papá lo regañaba, pues, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Oh, estoy trabajando. Un día, dice, la abuela lo mandó con maíz al molino. Dice, vete al molino del centro para que nos traigas masa para las tortillas. Mi hermano se fue como esto de las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Y mi hermano no regresaba. No regresaba. Y se dieron la 1 de la tarde. Dice, pues, el chamaco, ¿dónde está? Dice, ya comimos, no hay tortillas. Dieron las 5 de la tarde. Pues, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Nada. Dice, yo me empezaba a preocupar por él, dice, porque yo ya no sabía a qué se dedicaba. Él salía y regresaba a las horas. Y se recuerdo que yo me salí afuera a un árbol a llorar. Hacía muchísimo frío ahí en las cumbres. Muchísimo frío. Dice, yo me ponía a llorar. Dice, empecé a pedirle a Dios que por favor trajera a mi hermano con bien. Ya no sabía qué pasaba con él. Afortunadamente, cuando llegué a la casa, ahí estaba él, dice. Mi papá lo estaba cacheteando, mi abuela lo estaba regañando, que dónde estaba. Él dijo, pues no, nada, yo fui al centro, me encontré a unos amigos que no veía y nos fuimos a tomar. Mi papá lo golpeó. Dice, llegué yo y le dije, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y me dice mi hermano, vamos a salir. Y cuando salimos a hablar afuera, dice, mi hermano rompió en llanto. Pues, ¿qué pasó? Y él lloraba y lloraba. Pues, ¿qué tienes? Dice, ¿qué ocurrió? Él decía, es que no puedo con esto. Y él dice, ¿pero qué tienes? Le confesó que él ya se había vuelto parte de ese cártel. Dice, yo no quería, dice, escucharlo y lo iba a empezar a regañar. Y él me dijo, cállate, te voy a contar. Pero te lo voy a contar a ti porque eres el único al que le tengo confianza. Él le contó algo bien loco, amigo. Él dice que no estaba dispuesto a perder a su papá como se fue su mamá. Que él sabía que si su padre se moría, todos iban a pasarla mal. Y él dice que Beto escuchó que en el pueblo se hablaba mucho del diablo y que el diablo te daba cosas y que el diablo te daba esto. Y él decía, no sé por qué, voy a ir a donde se aparece esa mujer y voy a hacer un pacto con él, con ella o lo que sea. Dice que su hermano se fue. Dice que se quedó ahí, iba con su perrita, pero que esta vez esta mujer no aparecía, no salía, no aparecía, pero que cuando él ya estaba a punto de darse la vuelta, la perrita empezó a aullar. Y al voltear, él veía cómo los árboles se iban como abriendo. Y él veía cómo esta mujer se iba acercando. Dice que cuando ve eso, él estuvo a punto de correr, pero eran más sus ganas y deseos de ver a su papá vivo. Dice, yo me quedé. De pronto, dice, veo cómo esa mujer se va acercando y era mucho más horrible de lo que se veía. Su piel era como verdosa y tenía como dientes en los ojos. Dice, era un ser extraño. Y esta mujer le dijo, quien tú ya sabes, me mandó porque quieres hacer negocios con él. Hablando del diablo. Dijo, tú quieres una cantidad de dinero, la vas a tener, pero vas a tener que darle a cambio una vida. Si estás dispuesto a hacerlo,
lo va a recibir, y si no, te lo va a quitar a la fuerza. Le dijo dónde iba a escarbar, ahí vas a encontrar dinero. Dice, como loco, con las manos empezó a escarbar, con las uñas, todas se llenaron de tierra, unas se le levantaron, y se le empezaba a escarbar, y encontró dinero, justamente lo que ocupaban. Rápidamente llegó, y pues todo lo que ya sabemos, ¿no? El problema, dice, es que yo no me atrevo a matar. Y este ser me dijo que si yo no le entrego a alguien, lo va a tomar, y yo no quiero que se lleve a mi papá o a ti o a alguien, dice. Entonces me acerqué con estas personas, los psicólogos, y les dije que quería trabajar con ellos, que mejor ellos me dijeran a quién hacerlo, a quién matar. Ellos me aceptaron, me dijeron, ok, te vamos a poner una prueba. Ubicas tal negocio que está en el centro, tal calle, se dedica a esto. Ese cabrón no nos quiere pagar. Ve y mata. Si lo haces, estás dentro. Dice que contó cómo él se puso una sudadera, la capucha, le dieron un arma, la llevaba, entró al negocio como si fuera un cliente, y dice que su mano empezaba a temblar y a llorar, era a llorar, porque decía, es que yo no lo quiero hacer, pero es mi padre, es mi familia. Es que, dice, esperé que el Señor se quedara solo, y todavía el Señor me dice, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Si lo único que le dije fue, perdóneme, pero no tengo opción. Sacó el arma y disparó, y se fue corriendo. Me fui, dice. El detalle es que yo pensé que ahí se acababa todo. Le entregué al diablo lo que quería, pero yo pensé que con eso era suficiente con ellos. Ya, yo no quería formar parte de ellos. Y me alejé. Seguí mi vida normal. El problema es que a la semana en que yo no me reporté, por eso me demoré cuando fui por la masa. Ni siquiera llegué. Dice, saliendo de la casa, cruzando tal calle, llegaron unos vehículos y me subieron. ¿Qué onda? Dice, ¿por qué no te has reportado? Y llorando se saca el zapato y le enseña cómo le cortaron un dedo del pie. Me golpeó, dice. Y llorando él mal, me dijeron que si ya le entré, es hasta la muerte, que no tengo por qué andar huyendo o haciendo de cuenta que no estoy dentro. Me pararon, dice, pero zonas donde no se me ve, el pecho, el estómago, la espalda, y le volví un dedo del pie. Dice, tenía una venda, todo sangrando, dice. Y dice, a mí me dolió ver a mi hermano así, pero él ya tenía un rostro completamente de resignación. Él ya sabía lo que era su destino. Esta persona termina el correo que nos comparte diciendo, mi hermano desde aquel entonces nunca fue el mismo desde que hizo ese pacto. Él todo lo hizo por la familia. Hoy yo ya vivo en otro lugar, vivo bien, tengo mi familia. Y mi hermano sigue ahí, trabajando con la maña. No le quedó de otra. Él apostó todo por todos nosotros. Y aunque no estoy orgulloso de lo que hace, él vino a darnos la paz y la libertad que tanto queríamos. ¿Qué opinas de esa historia? Esa cosa, hermano. Y es que es muy difícil, Paco. Es muy, muy difícil salir bien librado de eso. Digo, yo me siento un sobreviviente. Claro. Por cómo salí. Después cómo fui siguiendo mi vida, cómo fui haciendo las cosas que yo siento que ya las estoy tratando de hacer bien. Sí. De alinearme por la derecha. Pero es muy difícil. Muy difícil. Se tienen que alinear todos los planetas como para poder salir bien librado, porque ahí solamente desde que entras y digo que entras, porque como a mí que me pasó, que yo nunca me di cuenta cómo me fui metiendo poco a poco más, que ya tenía más responsabilidades, que
en un abrir y cerrar de ojos ya tenía una nómina. Yo no sabía, yo no me imaginaba qué tan difícil iba a ser, porque tenía muchas glorias. O sea, había dinero, había lo que yo quería, había carros, había mujeres, había fiesta, mucho poder, pero nunca te imaginas que eso se tiene que acabar. Claro. Y no va a acabar bien. No va a acabar bien. Hay personas que piensan que nunca les va a ocurrir nada, que la van a librar completamente todas las veces. Sí. Y hay un corrido, fíjate, que yo escuchaba, me tocó escuchar, que es muy triste. Se llama El Niño Sicario. Ah, claro. Ese corrido, pues al final lo dicen, ¿no? Sí. Este camino, pues hay dos. O la cárcel o la muerte. O la muerte. Y una persona que salga de todo eso, yo creo que pues es de gran bendición. Son personas que pasaron la prueba y que por alguna razón, algún motivo, siguen. Porque en tu caso, el dar tu testimonio, que llegó a más de 1,5 millones de personas, estoy seguro que esa era tu función, esa era tu tarea, pasar esa voz. Y pues muchas gracias por la invitación, porque de aquí muchas personas que me conocen allá afuera, que ni siquiera sabían exactamente lo que yo había pasado, que a lo mejor nada más sabían, este vato estuvo en el bote, pero no supieron en realidad la tortura que es estar adentro, la tortura para tu familia, para tus seres queridos, cómo lo pierdes todo. Pero aún así, el cambio de vida para mí fue totalmente de un vuelco así completo. Y ya uno piensa mucho mejor las cosas de cómo lo vas a hacer, qué voy a hacer, no, porque esto me voy a meter en problemas. Estas personas no me conviene juntarme con ellas. No quiero aparentar que soy débil. Bueno, ese contrariedad yo todavía lo tengo. Aparentar que soy débil cuando en realidad pues ya todo lo que pasé no me hizo débil, sino simplemente me hizo cómo saber hacer las cosas para que te salgan bien, con más prudencia. Claro. Con más prudencia. Pues, amigo, te quiero agradecer mucho por esta charla, por haber aceptado esta invitación. Ahora sí que la gente que quisiera nuevamente ver el episodio que grabamos contigo la primera vez, o los que no lo han visto y lo quieren ver, invito a que pasen a verlo. La verdad es que dejo el enlace en la descripción. Vale mucho la pena escuchar tu testimonio, todo lo que tú viviste, los rituales que viste, porque así como platicamos, pues estas historias que nos comparte la audiencia, tu propia experiencia que viviste en carne propia, pues nos habla de una realidad que pues sigue dando, o sea, sigue en todo esto, los sacrificios siguen, las personas que desviven siguen, las entidades que les gusta la sangre de los humanos siguen, aunque digan, no, que con la vela, que con la mano, no es cierto, no todos funcionan así. Esto es de mal en peor. Yo veo a los chavos cómo se van metiendo y cómo se sienten con la necesidad de tener todos los lujos y no miran, como yo alguna vez no vi, el final que podía tener. Así es. Y espero que la raza, que la gente, que todos los que nos están viendo, que pasen el tip. Está pasando esto con la juventud, los chavos, los grandes. Hay gente que está metida en eso que ni te imaginas quiénes están metidos, pero puedes saber identificar. Así es. Necesitamos hacer un cambio y yo creo que se puede hacer. Se puede hacer. Gracias, amigo, por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, Paco. Gracias. Gracias a toda la gente también que estuvo con nosotros hasta el final. Ya saben, por favor, familia, no olvides, antes de irte,
suscribirte a ese canal. Muchas personas ven y disfrutan de estos episodios, pero pocos realmente nos apoyan. Los quiero invitar a que se suscriban, que activen las notificaciones. Si escuchas este podcast en medios de podcast como Spotify, también nos puedes seguir por allá. Recuerda que allá también subimos estos episodios sin censura para que también los escuches allá sin el beep. Y también recordarte que vamos a tener una parte 2 de este episodio muy especial en nuestra página web en www.podcastextranormal.com.mx, en nuestro contenido exclusivo donde reservamos siempre las cosas prohibidas. Todo lo que hoy en día no se puede hablar, allá se platica. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.